Ahora, estos puntos, chicos, estos puntos, cuando uno los ubica en el plano, profesora, ¿eso en trigonometría cómo sirve? Profesora, ¿por qué en trigonometría estamos viendo el tema, perdón, geometría analítica? ¿No deberíamos ver eso en geometría? Lo que pasa, chicos, es que este tema de geometría analítica, a pesar que aparentemente es un tema que pertenece a geometría, no, geometría analítica se trabaja íntegramente en trigonometría, ¿de acuerdo? Íntegramente en trigonometría. Ahora, este tema lo vamos a ver durante varias semanas, ¿sí? Te hago una última pregunta. Si nosotros hablamos del punto 1,0, ¿en qué eje? Porque nosotros ya sabemos que esto no está en, en los cuadrantes, pero ¿en qué eje está? Muy bien, el 1,0 está en el eje X. Si yo te hubiera dicho 0, menos 8, ¿en qué eje está? Muy bien, está en el eje Y. Es importante que sepan esto, chicos. Ahora, aquí cabe resaltar que eje X es el eje de las abscisas, el eje Y es el eje de las ordenadas, el origen se da en el punto 0, 0. ¿Sí? El origen se da en el punto 0, 0. Y por último, hay algo adicional que te quiero agregar aquí. Cuando hablamos de esta región, sí, cuando hablamos de la parte positiva, sí, se le dice semieje. Semieje positivo de las abscisas. Profesora, si hablamos de la parte negativa, semieje negativo de las abscisas. Si es que estuviéramos en la parte positiva del eje Y, también aquí le diremos semieje positivo, pero ahora no va a ser de las abscisas, ahora será de las ordenadas. Chicos, Jonathan, yo no tengo problema en explicar nuevamente cuando se trata de que alguien no entienda. No sé si será el caso contigo. Si es que no entiendes lo que yo ya expliqué, yo lo puedo explicar nuevamente. Y espero que no tomen a mal mis palabras, pero si se trata de que alguien ingresa tarde a la clase, yo no puedo estar retrocediendo, chicos, porque después el tiempo me falta y no puedo perjudicar al resto, ¿sí? Por favor, traten de ser puntuales en lo que es la clase. Yo sé que de repente alguno tiene una responsabilidad adicional, pero procuremos, por favor, ponernos al corriente, ¿de acuerdo? No hay problema, Talía, me imagino. Yo sé, yo entiendo, porque a mí también me sucede que se presentan percances o inconvenientes.
pero tratemos por favor de ponernos al corriente, ¿sí? Ahora aquí, breve nada más para que no se me pierda. Cuando estamos hablando de los puntos, si es que estamos hablando de puntos que son ambos positivos, diremos que pertenecen al primer cuadrante. Si los puntos son uno negativo y el otro positivo, pertenecerán al segundo cuadrante. Si es que estamos diciendo que tanto abscisas como ordenadas son negativas, diremos que pertenece al tercer cuadrante. Y si hablamos de positivo negativo, esto será en el cuarto cuadrante. Adicional fue el comentario de los ejes. Si tomamos al punto menos 5,0, vamos a decir que pertenece al eje X, ya no a un cuadrante. Si hablamos del punto 0, menos 10, tampoco va a pertenecer a un cuadrante. Esto va a pertenecer al semieje negativo de las ordenadas. Ahora, mira este problema. Tenemos aquí que indicar verdadero o falso. A ver, chicos, ¿qué creen ustedes ahí? ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? Muy bien, parece que hay un consenso ahí con la letra D. Veamos. Me hablan de este punto A, punto B y punto C. Tenemos aquí que el punto A, profesora, negativo, positivo. Ok, entonces en nuestro plano, X es negativo, Y es positivo. El punto A está en el segundo cuadrante, entonces el ítem es falso. Para el, para el número 2 nos dicen B, que es 1, menos 2, profesora. X positivo, Y negativo. El punto B está ubicado en el cuarto cuadrante, entonces el ítem es verdadero. Finalmente, en el número 3, me hablan del punto, perdón, acá es C, menos 2,4, profesora. Menos 2,4 está ubicado en el segundo cuadrante, entonces la respuesta correcta efectivamente es la letra D. Veamos ahora. Si no quedaron dudas, chicos, avísenme, disculpen que se haya pasado la pantallita. ¿Quedó alguna duda con este problema?
Muy bien, todo claro, me dicen. Continuamos entonces. ¿Qué pasa cuando nosotros queremos ubicar un punto en el plano? ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros queremos ubicar un punto en el plano? Todos los puntos están dados por las abscisas, que son las primeras componentes, y las ordenadas, que son las segundas componentes. Entonces, las primeras componentes siempre la tienes que buscar en el eje X. En el caso de las segundas componentes, las debes buscar en el eje Y. Profesora, ¿siempre es así? Sí. Entonces, vamos a decir que A, esta es la abscisa de P y diremos que B es la ordenada. Entonces, profesora, ¿qué pasaría si yo deseo... Ay, apareció todo junto. Bueno, ¿qué pasaría si yo deseo ubicar al punto 5,8? El 5 lo buscamos en el eje X. 1, 2, 3, 4, 5. Y el 8 lo buscamos en el eje Y. Entonces vamos a darle una semejanza por aquí. Para calcular, profesora, la ubicación del punto 1, ambos valores, y el 5,8 estará ubicado en este punto en el primer cuadrante. Ojo que no todos los números tienen que, o no todos los puntos, perdón, tienen que estar en el primer cuadrante, ¿ah? Eso es independiente del enunciado que te estén dando. ¿Cómo así, profesor? ¿Qué pasa si me piden ubicar el punto -1,2? El -1 lo buscas en la X, pero como es negativo va a estar por aquí. Y el 2 lo buscas en la Y. Ubicas la intersección de ambos valores y este será el punto -1,2. ¿De acuerdo? Esta parte, chicos. Claro que sí. A mí creo que me está fallando un poquito la red porque todos los mensajes de ustedes me llegan de golpe. Todos me llegan a la vez. Ay, perdón. Entonces creo que eso se da cuando ya es falla de red. A ver, explicamos nuevamente. Nos dicen a nosotros que tenemos que ubicar un punto. Vamos a quitar esto y vamos a tratar de hacerlo. Bueno, ojalá que el pulso no me falle. Bueno, por ahí va. ¿De acuerdo? Tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Ahora, te pido ubicar el punto A, que está dado por -3, -4. Profesora, ese -3 se ubica en X, está aquí, y ese -4 se ubica en Y, que está aprox aquí. Entonces, profesora, él será mi puntito A, -3, -4. Ahora deseo que encuentres el puntito B, que está dado por 5, -2. Profesora, ese 5 lo voy a ubicar en X y este -2 lo he ubicado en Y.
Por aquí está el puntito B, que es 5, menos 2. Por otro lado, debes calcular el punto C, que está dado por 3,3. Profesora, ese 3 se busca en X y este 3 se busca en Y. Generas la intersección, él será el puntito C, 3,3. Finalmente, vamos a pedir el puntito D, que es menos 6 y 4. Profesora, ese menos 6 se ubica en X y el 4 se ubica en Y. Ay, muy acá. Aprox por aquí. Él será mi puntito D. Ahora sí, chicos. Muy bien, Bruno. Muy bien, Frida. Muy bien. Veamos entonces este problemita. Aquí no es con claves, solamente tenemos que ubicar los puntos en el plano coordenado. Mira, tenemos nuestro plano, eje X, eje Y. Estamos buscando el punto A, que es menos 2,4. En este caso, si unimos esto, llegamos al punto A. Ahora, el punto B es 4,5. Ese 4 lo estoy buscando en el eje X, ese 5 lo estoy buscando en el eje Y. Uno ambos puntos y tengo el puntito B. Ahora necesito calcular C, que es 3, menos 5. Por ahí está más o menos la señal. 1 y aparece C. Finalmente el punto D, que es menos 3, 1. Y ahí está mi puntito D. ¿Se entendió ese ejemplo, chicos? Muy similar al que acabo de hacer. Muy bien. Veamos ahora la parte de distancia entre dos puntos. Aquí, en primer lugar, vamos a tomar... A ver, espérate. Ah, está bien. Vamos a tomar un punto A que tiene como coordenadas a X sub 1 y a Y sub 1. Y vamos a tomar un punto B que tiene como coordenadas a X sub 2 y Y sub 2. Si vemos que coinciden las ordenadas, es decir, si se da el caso de tener él y él como valores iguales, vamos a hablar entonces de una distancia horizontal. Esta distancia horizontal va a ser igual a la resta, pero ya no de las ordenadas, sino de las abscisas. ¿Sí? Para determinar la distancia, si es que vemos que los puntos están en la misma línea,
solamente los restamos a ellos. Obviamente mayor menos menor. Profesora, entonces, si a mí me piden la distancia entre los puntos A y B, pero me han dicho que A es 5,10 y me han dicho que B es 2,10. Si tú ves la coincidencia en él y en él, solamente los restaríamos y diríamos que la distancia desde A hasta B es igual a 3. ¿Se entendió, chicos, la parte de distancia horizontal? Muy bien. Entonces, vamos a ver un ejemplo con distancia horizontal. Aquí está. Me piden calcular la distancia de M y N. Ahí está. Ya lo puse un poquito más grande el gráfico para que lo puedas ver. ¿Cuánto crees que sale la respuesta? Muy bien. Muy bien, parece que hay un consenso en la respuesta. Profesora, como estamos viendo que ambos puntos están en la misma línea horizontal, lo único que nos queda hacer es restar. Obviamente, como te dije, mayor menos menor, 9 menos 4. Profesora, por ley de signos, ellos se tendrían que sumar y la respuesta sería efectivamente 3. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto saldría la respuesta de este problema número 5? Muy bien, veo un consenso también en la letra D. Entonces, profesora, aquí la abscisa es -5, aquí la abscisa es 5. Entonces, vamos a decir lo siguiente. El valor de A es 5 y el valor de B es 4. Pero profesora, no entiendo. ¿Por qué le están diciendo a usted que A vale 5? Por este simbolito de aquí. Este simbolito lo que a nosotros nos dice es que la medida de este segmento de aquí es igual a la medida del otro segmento de allí.
A ver, chicos, los estoy leyendo. A ver, a ver, a ver. Ya, vamos a empezar otra vez. Me quedé calladita porque justo estaba que los leía y quería ver cuál era la dificultad. A ver, miren, vamos a hacer lo siguiente ya para que puedas entenderlo mejor. Número uno, esta medida de este segmentito de aquí es igual a la medida de este segmentito de aquí. Profesora, si él indica esta medida, profesora, pero acá dice menos, es que la medida es en positivo. Es decir, si para aquí hay 5 cuadraditos, profesora, para acá, para la parte derecha, también van a haber 5, sí. Entonces, A va a ser 5. Por otro lado, este menos 4 te indica el valor de Y. Ah, pero les han puesto nega. Ah, ya sé cuál es su duda. Sí, 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 sí. Ya sé. No, 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 no. El detalle justo es lo que dice Yamile. Lo que pasa es que acá hay un menos. Debería ser más, chicos. Ya sé por qué se están confundiendo. En realidad ha sido un problema con el gráfico. El gráfico decía menos 4 y Y debe ser positivo. Exactamente. Sí, ahí ha habido un lapsus sueños. Entonces, esta distancia vale 4. Pero esta distancia va a permanecer con él. Por eso es que B vale 4. Como nos piden la suma, ahí sí vamos a considerar que la suma es 9. ¿Sí? Ya por ahí ya no se preocupen, chicos. A veces pasa. ¿Sí? Las disculpas del caso con ustedes. Creo que sí se entendió el problema porque hasta te causó ciertas disyuntivas. Vamos con el siguiente problemita. Ah, perdón, no, vamos a ver distancia vertical. Profesora, si cuando nosotros tenemos dos puntos, uno aquí y el otro, lo tenemos ahí mismo, pero ya no vamos a hacer que coincidan las Y's, sino ahora vamos a hacer que coincidan las X. En este caso, si es que ellas son iguales, a ellas las restamos. La distancia vertical entonces es la resta, perdón, es la resta de las ordenadas. Nuevamente te hago la aclaración, mayor menos menor. ¿Sí? Profesora, veamos un problema para poderlo entender. Nos piden calcular la distancia vertical. Como vemos que ahora coinciden las abscisas, tenemos que restar las ordenadas. Profesora, la ordenada de este puntito es 23, la ordenada de este puntito es 5. Restamos. Entonces la respuesta va a ser 18. Muy bien, Diego Alonso. Muy bien. ¿Alguna duda, chicos, aquí?
Muy bien, Gabriel. Muy bien, chicos. Ok, Joel, vamos a ver. Mira, lo que pasa, hijo, es que aquí, mejor dicho, en el caso anterior, nosotros teníamos que los puntos estaban a la misma altura, ¿sí? Si la altura medía 4 para un punto, también lo medía para el otro. Lo único que teníamos que restar, por ejemplo, si este punto era menos 3,4 y este punto era 7,4, solamente restábamos el 7 con el menos 3. ¿Por qué, profesora? Porque se deben restar a los diferentes. Hoy se fueron. En este caso ya no es así. En este caso tú tienes tu plano, pero los puntos en donde coinciden. Aquí vas a tener que este puntito es de repente 7,9 y este puntito es 7, menos 3. Ay, perdón, coma. ¿Sí? Profesora, si el puntito es 7, menos 3, ¿no tendría que restar a los diferentes? Sí, pero ahora vas a restar al 9 con el menos 3. Mayor, menos, menor. Profesora, por ley de signos, esto se hace 12. Pero profesora, ¿cómo puede usted sumar si se supone que estamos hablando de una resta? Lo que tú te vas a imaginar es que desde aquí para arriba hay 9 cuadraditos y desde aquí para abajo hay 3 cuadraditos. ¿Cuántos cuadraditos hay en total? 12. Entonces, lo que estás calculando es la distancia que separa esos dos puntos, ¿de acuerdo? Recuerda, si es que son si es que están en la misma línea horizontal o si es que están en la misma línea vertical, lo que vas a tener simple y llanamente es que restar a los diferentes. Muy bien. Muy pronto para usar el GeoGebra, Gabriel. Veamos ahora este problemita. A mí me dicen que la distancia desde M hasta N, esta distancia es igual a 10. Profesora, si yo estoy hablando de distancias verticales, ¿quiere decir que él y él son iguales? Sí. ¿De acuerdo? Menos 2 es igual a menos A. ¿Qué más, profesora? Quiere decir que él menos él me tiene que dar 10, sí. Entonces, profesora, ¿qué es lo que vamos a tener? Número 1, que el valor de A es directamente 2. Pero, profesora, si es que está hablando de A, si es que está hablando usted de A, acá tengo menos 2 y acá tengo, perdón, menos A. Ah, ya, simplifico los signos y logro tener que A vale 2. Por otro lado, si estábamos hablando de las ordenadas, teníamos que restar 8 menos b y eso nos iba a dar como resultado la medida de mn, es decir, desde m hasta n, que es 10. Entonces, profesora, si de m hasta n es 10, restamos 8 menos b
Y tendremos así que el valor de B es menos 2. Nos han pedido sumar A y B, pero A es 2, B es menos 2. El resultado aquí será 0. ¿Quedó claro, chicos? Lo que pasa, Roger, es que no es necesario que te digan que son iguales si están trazados en la misma línea vertical. Si tú te das cuenta, la línea en la cual se encuentran M y N es vertical. Diferente sería la historia si fuera así. Ahí por ningún lado caerían en el mismo valor, pero estamos hablando de líneas verticales y horizontales. Al ser perfectamente verticales o perfectamente horizontales, se puede generar la igualdad. No hay problema, hijo. ¿En qué parte, Yasek? ¿En este problemita o más o menos en qué? A ver, veamos. Lo que nosotros tenemos aquí es lo siguiente. Como están en la misma línea vertical, nosotros podemos decir que menos 2 es igual a menos A. Profesora, negativo, negativo se va. Tenemos que el valor de A vale 2. ¿Qué más tenemos? Si medimos la distancia desde M hasta N, es decir, esta distancia, el problema nos ha dicho que vale 10. Como el problema vale 10, profesora, ¿qué hago yo para determinar las distancias? Tengo que tomarlo al 8 y restarlo con B. En ese caso, profesora, 8 menos B vale 10. El 10 viene restando, la B pasa sumando. Entonces el valor de B es menos 2. Finalmente nos están pidiendo determinar A más B. A es 2 verde, B es menos 2 de rojo, más por menos es menos, y el resultado aquí es 0. Ahora sí se entendió, hijo. Confírmame, por favor, antes de comenzar. Muy bien. Si es que no hay dudas, chicos, continuamos.
pasa si los puntos no están en forma horizontal o no están en forma vertical? Es decir, si son puntos totalmente diferentes. Sí, sí son puntos totalmente diferentes. Profesora, en este caso, para determinar la distancia establecida entre estos dos puntos, vamos a sacar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Profesora, me perdí. Mira acá. Lo que vas a necesitar es lo siguiente. Restar las x y elevarlo al cuadrado. ¿Qué más? Vas a restar las y y elevarlo al cuadrado. Ambos resultados los sumas y le sacas la raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Qué bueno, Talía. Exactamente, Camila. Exactamente. En este caso, profesora, yo lo que me estoy dando cuenta, como dice Camila, es lo siguiente. Por aquí, este cateto es la resta de las x. Este cateto es la resta de las y. La hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Profesora, pero la fórmula no era con raíz cuadrada, era con exponente. Es que el exponente pasa como raíz y en realidad es lo mismo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo te pido determinar la distancia entre 2,3? A ver, vamos a tomar el punto A, 2,3, punto B, 4,1 y te pido hallar la distancia desde A hasta B. Profesora, en este caso tengo que restar y elevar al cuadrado. Profesora, ¿cuál resto? ¿Resto 2 menos 4 o resto 4 menos 2? 2 menos 4 te da negativo, 4 menos 2 te da positivo, pero no importa con cuál te quedes, porque como lo vas a elevar al cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4 y 2 al cuadrado también es 4. Entonces no hay mucho cuidado ahí en pensar con cuál me quedo. Te puedes quedar con cualquier resto. Entonces, profesora, ay, perdón. Entonces yo me voy a quedar con la resta positiva. Ok. 4 menos 2 me da 2. Profesora, ¿para las y funciona igual? Sí. 3 menos 1 es 2 y esto va al cuadrado. La distancia será la raíz cuadrada de 4 más 4, pero eso es la distancia de 8. Profesora, ¿está usted racionalizando? Sí. Esto será 2 por la raíz cuadrada de 2. Entonces, solamente tienes que restar, elevar al cuadrado. Restar, elevar al cuadrado. Y después esa suma la tienes que sacar su raíz cuadrada. ¿Se entendió, chicos? Muy bien. Claro que sí. Vamos a repetir. ¿Ya?
A ver. Te pido calcular la distancia. A ver. Tenemos el punto A, que está dado por 5 menos 2. Y tenemos al punto B, que está dado por 3,1. Me piden determinar la distancia desde A hasta B. ¿Qué voy a hacer primero? Profesora, a ellos los debo restar. Entonces voy a colocar 5 menos 3, pero esto va al cuadrado. Por otro lado, profesora, a ellos los debo restar. Profesora, no importa el orden, no importa. El menos 2 lo voy a restar con el 1 y lo elevo al cuadrado. Profesora, yo tengo 5 menos 3. Ese 5 menos 3 me da 2. Ese menos 2 menos 1 me da menos 3. Calculamos los cuadrados. 2 al cuadrado es 4, menos 3 al cuadrado es 9. Si nosotros sumamos esto, tendremos que esta distancia es la raíz cuadrada de 13. Ahora sí se entendió, chicos. Muy bien, veo que Jonathan me ha confirmado. Me avisan por favor si es que hay alguna duda. Veamos el problema número 7. A ver, te doy un par de minutitos. ¿Cuánto crees tú que sale esa pregunta? Muy bien. Parece que hay un consenso con el problema en que sale 10. Veamos aquí. Profesora, ¿es necesario graficar? En realidad no. Tenemos que calcular la distancia de menos 5,5 a 1, menos 3. Profesora, lo que vamos a hacer, como dijo usted, simplemente es restar. ¿Sí? Estás restando abscisas con abscisas, menos 5 menos 1, y estás restando también ordenadas con ordenadas. 5 menos menos 3. Profesora, menos 5 menos 1 me resulta menos 6. 5 menos menos 3, ese menos por menos es más, y me va a salir 5 más 3, 8. Profesora, elevando al cuadrado tenemos por aquí 36 más 64. Esto será la raíz cuadrada de 100.
pero esta raíz cuadrada me resulta 10. Efectivamente, perdón. Efectivamente, el problema sí salía 10. Porque si tú te das cuenta, Lenin, bueno, el gráfico yo lo he hecho a grandes rasgos, pero si ustedes tratan de graficar en el plano, el punto Q está en x menos 5 y y 5, es decir, por aquí. El punto P te dicen 1 menos 3, es decir, está por aquí. Por eso es que yo opté por hacer el gráfico así. ¿Se entendió esa parte, chicos? No hay problema, Lenny. Muy bien. ¿Crees que sale este problemita? A ver, Roger. Ahí está, hijo. ¿Me avisas, por favor? Ya debe estar, me imagino. Por ahí vi que Xiomara y Lady me dijeron 20. Veamos aquí. Nos dicen que dos vértices consecutivos de un cuadrado son A 3,2 y B 7,5. Ojo que te han dicho que son consecutivos. Profesora, ¿por qué justamente los ha tomado ahí? En realidad yo los he ubicado ahí porque yo estoy tomando más o menos en consideración esos dos. Profesora, ¿lo he podido poner acá? También. Por mientras tenemos el cuadrado ahí en esos puntitos. Nos piden calcular el perímetro. Pero tú sabes que el perímetro es igual a la medida de todo el contorno. Como es un cuadrado, profesora, la distancia que se genere entre A y B va a ser lo mismo en todos los lados del cuadrado. Entonces, profesora, D va a estar dado por la resta de 7 y 3, esto al cuadrado, y todo sumado con la resta entre 5 y 2. Desarrollando esta parte, nosotros tenemos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Profesora, esto es 16 más 9, que nos da 25, y su raíz cuadrada es 5. Pero recuerda que ese número 5 representa a un lado del perímetro. Ahora,
Como nos están pidiendo todo el perímetro de este cuadradito, entonces vamos a tomar D. Como D vale 5, 4 por 5, ay, perdón, 4 por 5 será 20. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda, chicos, en este problemita? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si nos piden determinar la distancia entre el origen y un punto? Esta distancia es llamada radiovector y es tal cual Pitágoras. ¿Por qué, profesor? Porque esto mide X, esto mide Y. Hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, ese cuadrático que pasa en la R, que tiene la R, perdón, va a pasar en la raíz como, va a pasar como raíz cuadrada. Por eso es que tenemos ahí que el radio vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Ahora, en la pregunta número 9 nos dicen qué punto se encuentra más lejos del origen. Lo que vas a hacer es calcular el radio vector en los 4 puntitos. Los 4, profesora, sí. Vamos a tener raíz cuadrada, 3 al cuadrado, más menos 1 al cuadrado. Esto me va a salir 9 más 1. Y aquí la distancia o el radio vector es raíz cuadrada de 10. Vas a trabajar de forma semejante con el punto 2, 2. Aquí tendremos nosotros que el radio vector es la suma de los cuadrados que me va a dar 4 más 4 y esto es raíz cuadrada de 8. El punto en la letra C es menos 1,4. Aplicamos su radio vector. Tendremos entonces que el radio vector es la raíz cuadrada de 17. Y finalmente el 3, menos 2, el radio vector será 3 al cuadrado y menos 2 al cuadrado. Profesora, esto de ahí es 9 más 4 me da raíz de 3. Entonces, entre él, él y él, tú tienes que determinar el que está más lejos, es decir, el mayor. Por ende, como el mayor es este 17, diremos que el punto que está más alejado a tu origen es menos 1,4. Muy bien, Lady. Muy bien, Mayra. Muy bien, Andrea. ¿Se entendió, chicos? Confírmame, por favor, si se entendió. Qué gusto, Diego Alonso. Me da mucho gusto, hijo, en verdad. Terminemos entonces con el problema número 10 para que puedan hacer su formulario. Y aquí nos piden la distancia desde el origen hasta ese punto P. Perdón, nos dan esa distancia y nos dicen que es igual a 10.
Profesora, ¿tenemos que hacer solamente lo de los cuadrados? Sí, el al cuadrado y el al cuadrado. Todo raíz cuadrada y esta distancia me dicen que vale 10. Profesora, ese cuadrado, perdón, esta raíz cuadrada va a pasar como exponente cuadrático y yo voy a desarrollar estos dos binomios. Por álgebra, productos notables, binomio al cuadrado, nosotros tenemos el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo y lo mismo aquí. Reduciendo 2x positivo, 2x negativo, te está quedando 2x cuadrado más 2 igual a 100. En este caso, el 2 va a pasar restando. Tenemos 20, ay, perdón. Tenemos que 2x cuadrado es 98. El 2 pasa dividiendo. Tenemos que el valor de x es 40, perdón, x al cuadrado es 49. Por ende, x sería su raíz cuadrada, que es 7. Pero profesora, ¿no debería ser opción el 7 y el menos 7? Sí, pero recuerda que estamos hablando de distancias, así que no podemos tomar el valor negativo. ¿De acuerdo? ¿Entendió, chicos, este problemita? Ah, la fórmula, Ángela, es esta de aquí. Muy bien, chicos. Ahora sí, si es que no hay mayores dudas, voy a dejar de grabar. Voy a